Un día de enorme bendición, gracias al Padre Eterno. Hoy queremos compartirle una palabra que le edifique grandemente. Bienvenidos todos a este tiempo de bendición familiar. Queremos que esta palabra produzca en nosotros un cambio genuino, un cambio real, un cambio que te lleve a una relación de mayor intimidad con Dios. Bendito sea el Padre Eterno. Libro de Proverbios, de acuerdo a la fecha del mes. Hoy toca Proverbios 22. Dice acá el verso 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Lea por favor el libro de Proverbios, capítulo 22, que es el que toca de acuerdo a la fecha. Hoy vamos a elevar una oración. Padre Eterno, en el nombre de Jesús, queremos, Padre, que la palabra llegue a los hogares, que llegue a las almas, que llegue a las familias, que llegue al liderazgo, que llegue a la pastoral. Que la palabra llegue, Señor, con el sentido con el cual tú las has enviado. Exhortación, consolación y edificación. Que la palabra llegue, Señor, en el sentido de reconocer que hemos cometido errores y que podemos corregirlos. Que hemos fallado, pero tú sigues siendo fiel y misericordioso ante esta realidad que hoy estamos conociendo. Somos pecadores y hemos fallado. Gracias, Padre, por la benevolencia de la vida, por la existencia de este día y por tu amor inconmensurable que hoy inunda nuestro ser para poder presentar este mensaje. Bendito sea, Señor. Amén, amén y amén. El significado de adoración genuina desde la raíz hebrea. Mucha gente oye adoración y lo primero que se le ocurre es las alabanzas. La gente cataloga las alabanzas como alabanzas de guerra espiritual, las movidas, y las alabanzas de adoración, las alabanzas suaves, los cánticos un poco más ceremoniosos. Hermano, adoración para el cristiano, para el judío, porque mi hermano, nosotros necesitamos aprender lo que Jesús enseñó. Y Jesús enseñó una adoración genuina de acuerdo a lo que Él vivió, porque el ejemplo de Cristo es el que estamos viviendo. La verdadera adoración son 24 horas desde el momento en el que reconoces a Jesús como tu Señor y suficiente Salvador. Automáticamente tú te conviertes en un adorador. Leamos un poco. La adoración desde las raíces en el Antiguo Testamento va mucho más allá de un acto ritual o un momento de alabanzas. La palabra hebrea para adorar es shakach, ¿sí? O shakach, que a lo literal significa postrarse o inclinarse en reverencia ante alguien superior. ¿De qué manera te inclinas? Porque si mi corazón no está inclinado, si mis pensamientos no están inclinados, leamos. Pero esta postura externa no es suficiente, sino va acompañada de una verdadera entrega de corazón. La adoración bíblica, desde sus orígenes, está sostenida por 3 pilares fundamentales que se entrelazan como una trenza: obediencia, entrega y confianza. La palabra obediencia, shama, la palabra entrega, estamos en raíces hebreas.
Obediencia, Shama. Entrega, Natán. Y confianza, Batag. Estas tres palabras son las que asociadas te permiten una adoración genuina a Dios. Estos son tres puntos esenciales en donde nosotros encontramos punto 1, punto 2 y punto 3. Shama, Natán y Batag. Estas palabras las vamos a analizar, pero las vamos a aplicar, porque no sirve de mucho que busquemos el contenido teórico si no vemos un ejemplo de la forma correcta en la que uno debe de vivir. Dice acá, al igual que una mesa tiene 4 patas, la adoración necesita 3 patas más para mantenerse firme. 4 patas. Adoración con obediencia, adoración con entrega, adoración con confianza. Nuestra adoración a Dios se manifiesta en estos 3 principios. No puede haber adoración verdadera si falta alguno de estos elementos. La adoración no es simplemente cantar y levantar las manos, sino un estilo de vida que refleja nuestra respuesta integral al Señor. Vamos a profundizar en estos 4 pilares y ver cómo los personajes bíblicos claves vivieron y encarnaron estas dimensiones de adoración. Hermano, estamos compartiendo este mensaje porque mucha gente piensa que el tiempo de adoración es cuando están las alabanzas en la iglesia. Hermano, el tiempo de adoración es en todo momento. Queremos que la gente conozca el verdadero sentido bíblico de la palabra adoración. La forma en la que Jesús lo enseñó, la forma en la que Jesús lo vivió, la forma en la que Jesús lo presentó, porque el ejemplo a seguir es Cristo. Estemos claros de eso. Obediencia. Oiga bien, aquí viene la palabra Shema. Escuchar para obedecer. No me sirve de mucho escuchar y dejar pasar, como dicen popularmente acá en Latinoamérica. Por aquí entró y por aquí salió. Popularmente, ¿verdad? Usted ha oído esa expresión, ha visto a gente que por aquí entró y por aquí no quedó nada dentro. Entonces, tú escuchas para obedecer. Shema. Y ahí es donde viene el gran mandamiento. Oye, Israel. O sea, presta atención y obedece. Jehová tu Dios uno es. Si Jehová tu Dios uno es, entonces yo no puedo tener dioses ajenos, como el dinero. Hay gente que adora a su esposa, hay otros que adoran a sus hijos. Hemos oído a cristianos, es que mis hijos son mi adoración. No, tus hijos son tus hijos. El único digno de adoración es Dios. Tu esposo es tu esposo, tu esposo es tu esposa. El único digno de adoración es Dios. Amén. El dinero, el carro, hermano, los bienes terrenales, todo eso se queda. Lo único que vas a llevar es tu obra delante de Cristo. Te presentarás en el tribunal de Cristo y tu obra, todas tus obras serán tiradas al fuego santo del altar de Dios en los cielos, y ahí es donde será consumido aquello que no es bueno, no es correcto, no salió con sinceridad y santidad de tu corazón. Eso va a ser quemado. Y tu obra, lo que quede, ese pequeño residuo, eso más preciado que el oro, más preciado que las piedras preciosas. Escucha para obedecer. Shema. En hebreo, Shema significa escuchar.
pero implica más que simplemente oír. Se refiere a un tipo de escucha que te conduce a una acción, una respuesta de obediencia a la voz de Dios. Para adorar verdaderamente a Dios, debemos escuchar su palabra y responder con obediencia. Hermano, vuelvo a repetir y pongo la mano en este libro sagrado. Yo no estoy jurando, estoy poniendo como testimonio claro la Biblia. En el nombre de Jesús, que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Yo no voy a ocupar la Biblia para juramentar. Yo no voy a ocupar la Biblia para escudarme en ella. Yo voy a ocupar la Biblia para transformar mi vida. Para que mi vida tome un sentido claro dentro de la dirección que ha sido establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque este libro, dicen los que todavía no han recibido la llenura del Espíritu, que es un libro común, que es un libro que tiene errores, que es un libro, hermano, dice la palabra que los impíos se juntan a una para conspirar contra el justo. Cuando a usted lo inviten a un estado de conspiración, a un estado de maquinaciones y actividades perversas, hágase un favor, perdonen, disculpen, ya regreso, sea sabio, sea sabio. Hay gente que es astuta, como dicen por ahí, te dicen una para sacarte cuatro. Hermano, perdone, sea muy prudente con sus oídos a quien se los presta, porque usted tiene que santificarse. La adoración genuina viene de una santidad que viene de la mano de escuchar, obedecer y confiar en Dios. Eso produce santidad, y tu adoración, cuando se santifica, cuando tu adoración es santa, Dios la recibe con agrado y dice: Dios santo, percibo la santidad. Dios, mi hermano, tiene ese deseo de percepción. Un ejemplo, punto A, Abraham y la prueba de fe. Vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? Esos 3 puntos, bendito sea Dios. Punto A, Abraham y la prueba de fe. Punto B, vamos a utilizar la obediencia como adoración. Y el punto C, la aplicación para el día de hoy. La historia de Abraham, en Génesis 22, del 1 al 3, dice claramente que Dios le pidió de sacrificio a su hijo Isaac. Es un ejemplo claro de obediencia radical. En Génesis 22, 1, 3, Abraham escucha la palabra Shema, el mandato de Dios, sin cuestionar. Él acciona en obediencia y actúa de inmediato. Dios le pidió que le sacrificara a su hijo y le dijo en dónde. Y Abraham, ¿qué hizo? Empezó a caminar hacia esa dirección. Él no se puso a meditar, es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá. En una ocasión escuché a un varón que dijo: es que yo he invertido mi dinero en la congregación. Una persona que cerró sus sentidos al consejo. Una persona que no quiso escuchar el consejo de Dios a través de la palabra profética. No buscando un profeta, sino buscando el consejo del concilio. Y decía esta persona: no, es que a mí todo esto me ha costado. Analicemos, para que usted vea cuando usted aprende a escuchar con obediencia. Usted invierte un celular, lo regala a la iglesia y por medio del sorteo
por medio de la forma en que se vendió el celular, método A, método B, método C, eso es superfluo. Usted regaló el celular en su caja, nuevo. A usted le costó, pero usted lo regaló a Dios y a la obra. Si usted está esperando que le devuelva a Dios, no espera mal. Dios le va a devolver todo eso multiplicado. Pero quiere decir que el celular se lo debe Dios o ya se lo pagó. Cuando usted invierte en las cosas de Dios y usted invierte dinero en las cosas de Dios, 20 sillas, las regaló. Esas sillas yo las regalé. Esas sillas Dios puso en su corazón que las donara y Dios después le retribuyó multiplicado al 100 por 1. Quiere decir que esas sillas ya no son suyas. Si usted decide retirarse de la iglesia, usted no se puede llevar esas sillas porque Dios ya se las pagó. ¿Quiere decir que usted ya no es dueño de esas sillas? No, porque Dios ya se las pagó. Entonces, ¿en qué momento tu cabeza dura sigue diciendo que lo que hay allí en la congregación que Dios puso en tu corazón, que lo donaras, que lo proveyeras, es tuyo? Si Dios ya te lo pagó y te lo pagó multiplicado 10 veces lo que invertiste. Entonces eso no es tuyo, es de Dios. Y la obra no es tuya, es de Dios. Y las cosas se escuchan con obediencia. Aprende a definir cuando tu carne te está serruchando el piso. Tú donas algo, automáticamente eso te lo paga Dios. Y ya no eres dueño de eso. Porque si Dios te lo pagó y te lo dio multiplicado, ahora el dueño es Dios. Quítate esa idea mundana de que lo que diste a la iglesia sigue siendo tuyo. Una hermana en una congregación de Estados Unidos, el hijo agradecido mandó el dinero para donar un teclado, un piano, un sintetizador. Y la hermana tuvo ciertas desavenencias con los líderes de la iglesia y lo que hizo la hermana fue que se llevó el teclado. ¿Ese teclado era de ella? Lo mandó su hijo de Estados Unidos el dinero para que se comprara. Y si el hijo lo mandó para donarlo a la iglesia, ella no es dueña, porque su hijo le prometió a Dios que si lo llevaba a Estados Unidos y empezaba a trabajar allá con su primer salario iba a donar eso. Dios le cumplió, tuvo empleo, llegó a Estados Unidos. O sea, Dios le pagó. Y él, habiendo recibido, cumplió. El teclado tendría que haberse quedado en la congregación. Pero hay gente que todavía no ha entendido eso. No ha captado la profundidad de la grandeza de las riquezas inconmensurables de Dios. Sigamos adelante. Para adorar verdaderamente a Dios debemos escuchar su palabra y responder con obediencia. El ejemplo bíblico es Abraham, ¿verdad? No entendía completamente por qué Dios le había pedido eso. El por qué. Dios no te va a decir por qué. El por qué. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y ya. Dios le dio explicación. Dios le concedió alguna idea de que por qué le estaba pidiendo a Abraham su hijo en sacrificio. No, dice acá, no entendía completamente el por qué. Es que Dios no está para dar explicaciones. Dios está para decirte, esto es lo que requiero de ti. Y hace bien en hacerlo. Abraham obedeció, no sabía por qué, pero él obedeció. Oye, él escuchó y que se movió en obediencia. El por qué no me interesa, no entiendo, no sé para qué, ni por qué, ni cómo, pero Dios me dijo, muévete y pon a este, o llama a este y ponlo ahí. Pero en ocasiones nuestro propio orgullo, nuestro propio radicalismo mundano no nos permite reconocer
que el dueño de la obra es Cristo. Quien murió por la obra fue Cristo. Quien compró todos los instrumentos fue Cristo. Que alguien fue usado para donarlos, ya se le pagó. Que pueda decir esa persona que Dios le debe, que levante la mano a alguien que diga que Dios le debe. Abraham no entendía el por qué. Vuelvo a repetir, Dios no se va a tomar el tiempo de explicarte. Vas a entender posiblemente dentro de 1, 2, 3 o hasta 5 años el por qué te pidió algo y para qué era. Pero sabía que la verdadera adoración implicaba obedecer a Dios incluso cuando no tenía sentido, humanamente hablando. La obediencia como adoración. Punto B. ¿Sí? Abraham no solo adoraba a Dios con palabras. Sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor. No iba al lugar donde él tenía su privado con Dios y se tiraba al suelo y qué bonito. La prosternación, que es postrarse en el suelo con rostro en tierra o con rostro en el suelo, eso es prosternación, adorar postrado, adorar tirado en el suelo. Eso, mi hermano, es un acto visible al ojo humano. Pero tu corazón está en obediencia a Dios. Tu mente está en obediencia a Dios. Quiere decir que tu acción de prosternación no está en acorde, no está balanceado con las dos potencias que todavía gobiernan la rebelión de tu alma. Es necesario que te acerques a Dios. Abraham no solo adoraba a Dios con palabras, su acto de obediencia era una adoración genuina. No había altar ni cántico en ese momento, pero su disposición de obedecer fue el sacrificio más grande que podía ofrecer. Abraham nos muestra que la adoración no siempre es cómoda o a menudo requiere que renunciemos a nuestros entendimientos para cumplir con la voluntad de Dios. Dios te va a mandar a hacer cosas que no entiendes. Dios te va a mandar a hacer cosas que no caben en tu cabeza. Pero si Dios te dice, hazlo, y lo hiciste de mala gana, no hay una adoración genuina. Si tú lo haces solo por apariencias, a la hora de que Cristo, en el tribunal de Cristo, tire tu obra y se queme, y muy orgulloso aquel, ahorita va a tirar una obra enorme que yo hice, y la tira al fuego y ni siquiera quedaron cenizas. Quiere decir que esa obra no era santa, no era para la gloria de Cristo, no era para edificación de la gloria de Dios. Pero una obra enorme ante los ojos de los hombres. Pero ante Dios, eso estaba corrupto, viciado. La reflexión para hoy sobre la obediencia. Como cristianos, adorar a Dios implica obedecer sus mandamientos y su guía por la palabra en nuestra vida diaria. O sea, yo no tengo que ir a donde un profeta, que el profeta me diga, sí, así dice el Señor. Yo creo en la palabra profética, pero creo en el profeta que sacó una academia en donde se le enseñó Biblia al quien quiere desarrollar un ministerio profético. Pero la gente en ocasiones, como en los años 70, en los años 80, todavía no existía esto de preparar a la gente que quiere dar una palabra de exhortación, consolación y edificación apegada a Biblia. No es cosa de que mañana te viene un carro o mañana Dios te va a mandar a las naciones y te va a pagar todos los gastos. No.
Cuando hay una palabra profética, la primera palabra profética que Dios te va a dar es: adora, santifícate, analiza la situación en la que te encuentras. Pero lo dejo hasta ahí. Como cristianos, adorar a Dios implica obedecer sus mandamientos y su guía por la palabra en nuestra vida diaria. No se trata solamente de momentos de alabanza, sino de seguir su voz en cada decisión. Incluso cuando no entendemos el camino, Jesús mismo dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia es una expresión tangible de nuestro amor y adoración a Dios. Ahorita estábamos en Shema, punto 1. Ahorita vamos a entrega, punto 2. Darlo todo. La palabra en hebreo es Natán. ¿Sí? Quiero hablar acerca de esta palabra, Natán. ¿Sí? El segundo pilar de adoración es entrega. En hebreo, Natán significa dar o entregar. Adorar a Dios verdaderamente implica rendirse por completo, dándole todo lo que tenemos y todo lo que somos, reconociendo que todo proviene de Él. Alabado sea el Señor. Busqué la palabra Natán. Hay 3 personajes en toda la Biblia que se utilizó, fueron bautizados, fueron nombrados con esta declaración Natán. ¿Qué significa dar o entregar? Este es el profeta Natán. Segunda de Samuel 7, del 2 al 17. Natán aconseja al rey David sobre la construcción del templo. ¿Sí? Natán aconseja a David. Oiga bien, aquí es donde Natán también le dice de que había un pastor que se comió la única oveja del pastor vecino. Dios le da, le entrega, le envía la palabra a Natán de manera corpórea. Se lo envía en un simbolismo profético, un ser humano llamado Natán. Dios le está entregando, le está dando una palabra de dirección a David. Esto es algo profundo. Escuche. Entonces, si la palabra Natán significa dar y entregar, entonces cuando el profeta Natán llega y le da un consejo, le da una dirección, le entrega una palabra, alabado sea el Santo de Israel. Entonces Natán le entrega lo que Dios quiso a David. El segundo nombre Natán es el hijo de David. Primera de Crónicas 3:5. Se menciona a Natán como uno de los hijos de David. Entonces David le pone proféticamente Natán a uno de los hijos que él engendró. ¿Y por qué? No se entiende, pero el tiempo, el kairos de Dios, porque dentro del cronos humano nosotros no comprendemos, pero gloria a Dios porque David no entendió por qué Dios le dijo que le pusiera a ese joven Natán, pero siglos después hay un cumplimiento para este hombre, ¿sí? Un hijo de David llamado Natán, descendiente de Zacarías. Oiga bien, dentro de la genealogía de Jesús hay un Natán. ¿Y de dónde cree que viene? ¿De dónde? Del linaje de David. Entonces Natán, el hijo de David, y dentro de la genealogía en el Nuevo Testamento se menciona a Natán como un antepasado, un ancestro de Jesús, hablando en términos humanos y cronológicos. Qué tremendo, ¿verdad?
Esto es algo, mi hermano, que hay que analizar dentro de la perfección de Dios. Imagínense que David no se le hubiera antojado caprichosamente porque su mundano pensamiento, no, es que no me gusta ese nombre. No, Dios dijo que le ibas a poner así. Dios dijo que ibas a hacer así. Dios dijo que te ibas a doblegar así. Dios dijo que ibas a entregar así. Pero, ¿hiciste caso? Entonces, cuando tú no haces caso, tienes un conflicto con Dios, un conflicto con lo preestablecido por Dios dentro de la voluntad directiva de Dios. Tú dejaste la dirección de Dios y te permitiste un derecho que Dios no te concedió. Porque la voluntad permisiva de Dios concede ciertas facultades al hombre, pero cuando la rebelión se manifiesta dentro de lo establecido por Dios, viene calamidad a tu vida. Analícelo. El ejemplo bíblico de darlo todo a Dios, de entregarlo todo, la palabra hebrea Natán, lo encontramos el ejemplo en Ana y la dedicación de Samuel, primera de Samuel del 1 al 10 y primera de Samuel del 1 al 26 al 28. ¿Qué encontramos ahí? Ana, desesperada por tener un hijo, hizo un voto a Dios. Si le concedía un hijo, lo entregaría para su servicio toda su vida. Cuando Dios le dio a Samuel, ella cumplió su promesa y lo llevó al templo para que sirviera al Señor. Este acto de entrega total fue su adoración. Ana no solo dio gracias a Dios, ella entregó lo más preciado que tenía, reconociendo que todo le pertenecía al Señor. Punto B, la entrega como adoración. Santo es el Señor. Hay una presencia deliciosa del Espíritu Santo. Entrega como adoración. La verdadera adoración requiere que entreguemos todas las cosas que nosotros valoramos a Dios, incluyendo nuestras metas, deseos y seres queridos. ¿Qué cosa? Metas, deseos, todo que es de Dios. ¿Qué es tuyo entonces? ¿Qué es mío entonces? Ana nos enseña que la adoración no es solo lo que decimos o hacemos en momentos específicos, sino lo que estamos dispuestos a darle a Dios, ¿sí? De todo corazón, ¿sí? De todo corazón. Si yo amo verdaderamente a Dios, yo obedezco a Dios, aunque lo que Dios me mandó, no, es que eso es del diablo porque no le entiendo. No, y dice el texto que la bendición de Jehová en ella no añade tristeza. Pero cuando la gente empieza a querer escudriñar los designios de Dios que no han sido revelados, porque Dios te mandó a hacer algo, a sacrificar algo que tú tenías en alta estima y era tu adoración y que era tu reputación de máximo cargo, entonces, y Dios te dice, lo quiero sacrificado, entrégamelo. Y como tú no entiendes el por qué te lo está pidiendo, y es para bendecirte, pero no lo entiendes, entonces no, eso no, porque no me da paz, no me da gozo, no me da, más bien me da tristeza, me da angustia, porque quieres escudriñar los designios de Dios, quieres escudriñar los caminos de Dios, quieres ver la resultante, y a Dios no le plujo. La reflexión para hoy: ¿estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que más amamos? Confiando que Él cuidará de ello mejor que nosotros. Adorar a Dios con todo nuestro ser implica no retener nada para nosotros mismos, sino poner
todo en sus manos. Pero cuando yo estoy peleando con Dios, yo estoy en una postura en la que voy a defender mi posición. Pero si Dios te dijo ya que entregaras eso, ¿no tienes paz por eso? ¿Porque no has querido entregarlo? Tremendo, ¿verdad? Romanos 12:1 nos llamó a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y esto es nuestro culto racional. Dios te pide que entregues en sacrificio vivo, santo y agradable nuestros cuerpos como culto racional. O sea, Dios te está diciendo, entrega esto, entrégalo. Dios no te está diciendo por qué o para qué lo vas a entregar. Dios te está diciendo, entrégalo. Y si Dios te dice entrégalo, Dios no te va a explicar por qué. Solamente te está diciendo, dalo. Pero el ser humano vive en ese conflicto. ¿Y por qué lo tengo que dar? ¿Y por qué lo voy a entregar? Si a mí me ha costado. Todo esto es mío. No, hermano. Dios ya te pagó. Nada es tuyo. Lo recibiste retribuido, multiplicado 10 veces. ¿Se te olvidó? ¿O le estás diciendo ladrón a Dios? Porque como sigue siendo tuyo, quiere decir que Dios no te ha pagado. Y como Dios es deudor tuyo, lo puedes esclavizar a Dios dentro de las costumbres judías. Porque el quien debe y no paga, paga con trabajo. Entonces quiere decir que se convirtió en un jornalero tuyo Dios porque no te ha pagado. Dentro de las costumbres y tradiciones judías, el quien no puede pagar, paga con trabajo. Tenga cuidado. La entrega es el acto continuo de adoración que Dios busca de sus hijos. Entregue todo, cuerpo, alma y espíritu, pensamientos, sentimientos y voluntad. Entréguelos al Señor. Punto 3, confianza. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. En el libro de Proverbios 22, dice ya al medio, verso 17, preceptos y amonestaciones. Inclina tu oído y oye la palabra de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Cómo? 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Es palabra sabia. Alabados. Confianza. Punto A, creer en el plan de Dios. Perdón. La confianza es creer en el plan de Dios. Batak. Amén. Batak, ¿qué significa? Batak significa confianza. Fe, la traducimos nosotros. Está asociada a confianza. El tercer pilar de adoración verdadera es confianza. La palabra hebrea batak significa confiar, tener fe, estar seguro. Adorar a Dios implica confiar plenamente en su carácter y su plan, incluso cuando las circunstancias sean inciertas o dolorosas. Punto A, el pueblo de Israel y el cruce del Mar Rojo. Éxodo 14, capítulo 14, versos 13 y 14. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. En ese momento de desesperación, se les pidió que confiaran en Dios. La apertura del Mar Rojo fue la respuesta divina a esa confianza, demostrando que la adoración también es
descansar en la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. Amén. Dios cumplirá sus promesas. Bendito sea el Padre eterno. ¿Sí? Punto B. Confianza como adoración. La confianza es un acto de adoración porque muestra nuestra disposición de depender totalmente de Dios, no solo en un sentido de seguridad, sino en una declaración de fe que reconoce la sabiduría y soberanía de Dios sobre toda situación presente y a futuro. Entonces mi confianza como adoración, mi fe como adoración, mi creer en Dios como adoración, estoy atrapado, hay un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que buscas? No es solamente tirarte al suelo, sino obedecer, entregarlo todo y confiar en Él. Esta es la verdadera adoración. Tú adoras con estos tres conceptos. Tú adoras obedeciendo, escuchando, tú adoras entregando y dando, y tú adoras confiando y creyendo. Alabado sea el Señor. Proverbios 3:5 nos dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La confianza nos lleva a adorar a Dios en momentos de prueba, sabiendo que Él es bueno y siempre actúa para nuestro bien. Qué lindo es Dios. Cuando usted ha visto milagros, usted confía en Dios. Pero ¿será que ha visto pocos milagros que por eso muy poco confía? Conclusión: Jesús, el modelo supremo de adoración. En Jesús encontramos el ejemplo perfecto de lo que significa la verdadera adoración. Él vivió en perfecta obediencia, se entregó completamente al Padre y mostró una confianza total en el plan divino. Esta es la adoración genuina. Esta es la verdadera adoración. No solamente el cántico, que ya, la cancioncita. Hermano, la adoración, el culto eclesiástico, el culto de las 2 horas. Hay iglesias que hacen 3 horas de culto, hay otras que hacen 4 horas de culto. Pero si usted va a ver a las iglesias que hacen 3 horas de culto y 4 horas de culto, 3 horas son de cánticos, de alabanzas, de guerra espiritual y de alabanzas de adoración, dicen 3 horas. Y 1 hora para las ofrendas, para los anuncios, para los testimonios, y 20 minutos de prédica. ¿Qué están haciendo ahí? Están deformando el culto, porque el culto es por bloques específicos de tiempo en donde tiene que armonizar una cosa con otra. No es cosa que a mí se me ocurrió y dame tiempo. No, el culto es algo que tiene que ser preestablecido. Y la prédica, tanto como la oración de apertura, la prédica como las ofrendas, la prédica como la oración de cierre, la prédica y el tiempo de los anuncios, la prédica y las alabanzas, todo tiene el mismo peso. Pero cuando usted agarra y desbalancea las cosas porque le pone más tiempo a esto y menos tiempo a lo otro, quiere decir que aquello tiene menos valor y aquello tiene más valor, y ahí has fallado dentro del programa, porque Dios es un Dios equivalente, un Dios completo, un Dios total. En su oración en el Getsemaní, hablando de Jesús, Jesús expresa su humanidad al decir que se aparte esa copa de él, pero él
en última instancia dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo le vas a decir eso desde aquí a Dios? Porque con palabras del diente al labio, que se haga tu voluntad, Padre eterno, y no la mía. No, que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Y cuando Dios ya dijo lo que se iba a hacer y no hiciste lo que dijo que se iba a hacer, quiere decir que hay obstáculos y hay piedras de tropiezo, porque la vanagloria de la vida es la que te está matando. Lucas 22:42. Su obediencia, entrega y confianza culminaron en la cruz el acto supremo de adoración al Padre. Como creyentes estamos llamados a seguir su ejemplo. No podemos separar la adoración de nuestra vida diaria, nuestra obediencia a su palabra, nuestra entrega total de lo que somos y tenemos y nuestra confianza en el plan, en su plan, la esencia de una vida de oración. Al hacer esto, cumplimos el llamado de adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La obediencia es escuchar y responder a la palabra de Dios. La obediencia es seguir los mandamientos de Dios. La entrega es de dedicar nuestras vidas y recursos a Dios. La entrega es renunciar a nuestro control y empezar a confiar en Dios. ¿Y la confianza qué es? Creer en el plan y en el carácter de Dios. La confianza que es depender de Dios en todas las circunstancias. Oremos. Señor, enséñanos a adorarte. En el nombre de Jesús le invito a que oremos. No solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra, a entregarte todo lo que somos y a confiar en ti en cada situación. Queremos ser esos verdaderos adoradores que tú buscas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, enviamos esta palabra, Padre, no para herir, no para ofender, sino para estremecer en el espíritu, para que haya una reacción positiva a lo que Dios ha establecido. Adórale en espíritu y en verdad, pero adórale obedeciéndole. Oye Israel, a la gran Shema, Jehová tu Dios uno es. Entrega todo aquello, dalo todo, así como Natán llegó donde el profeta, donde David el rey como profeta. Padre eterno, así enviamos esta palabra profética a todo pastor, a todo ministro, a toda persona que tenga necesidad de escuchar esta enseñanza, a todo líder eclesiástico, a toda persona que esté en un estado de tribulación, que esté en convalecencia, a cada persona que tiene problemas de salud. En el nombre de Jesús, dile al Señor, sáname. Y yo te entregaré todo en adoración. Voy a hacer todo lo que tú me pidas. Voy a dar todo aquello por lo cual tú hiciste conmigo. Y voy a confiar en ti. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Hoy renunciamos a nuestra postura de soberbia, de altivez, vanagloria y toda vanidad es deshecha en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo, por el aceite que se está derramando de lo alto como un aceite sacerdotal, llegando a nuestra cabeza, Señor, y recorriendo todo nuestro cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, santo es el Señor, bendito sea tu santo nombre. Una bendición que estuviera con nosotros. Le vemos otro día. Bendiciones y hasta pronto. Santo es el Señor.